Hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos a un nuevo video aquí en Boca de mi Vida. Vamos a hablar sobre la salida de Miguel Ángel Russo. Ahora sí, ya confirmada la salida del entrenador del club. Algo que en el último video explicábamos, parecía ya no tener mucho sentido continuar con un proceso que no tenía futuro. Era extender una agonía con final anunciado, era poner en riesgo muchísimas cosas que Boca se juega de aquí al final de año, que es cuando vencía el contrato de Russo con el club. Principalmente, obviamente, la posibilidad de clasificar a la próxima Copa Libertadores. En el actual campeonato ha quedado muy relegado por este flojísimo arranque, tiene la chance de recuperar terreno perdido porque faltan muchísimas fechas, y también está en la tabla acumulada, que si bien Boca estaba muy bien ubicado al arranque de la temporada, hoy con este flojo inicio de campeonato ha quedado un tanto relegado, pero obviamente también puede llegar a recuperar ese terreno. Está la Copa Argentina, que parece lo más accesible, lo más directo, aunque con este funcionamiento realmente costaba mucho tener algún tipo de expectativa de poder seguir avanzando de rondas, aún con rivales que desde la previa parecían accesibles, sin desmerecerlos, y de hecho remarcando que con el nivel de Boca, sinceramente cualquier rival que estuviera enfrente podía llegar a hacerle mucho daño. Desde lo futbolístico me parece que allí se encuentran los motivos más importantes de esta salida de Russo, un técnico que no le encontró la vuelta desde hace muchísimo tiempo al equipo, el funcionamiento cada vez es peor, me parece que ha tomado decisiones que lo han complicado muchísimo, el cambio constante de esquema puede llegar a ser un buen recurso en algún momento o en algún momento un proceso, pero sinceramente ahora lo único que parecía necesario era firmar y generar bases sólidas de un equipo, de un esquema, y este cambio constante de esquema, me parece, dibujo táctico, no lo beneficiaba. Al mismo tiempo, el hecho de jugarse en un número 9 hace muchísimo tiempo, y no es que las cosas le estaban saliendo bien como para justificar esa decisión. A Boca le costaba muchísimo convertir goles, generar situaciones, aún en este flojo funcionamiento. Si por alguna casualidad Boca llegaba al área rival, le costaba muchísimo terminar la jugada. Y bueno, después el tema de los nombres. Algunos futbolistas que sinceramente no se entienden por qué estaban jugando y por qué otros que quizá habían hecho méritos para ser titulares estaban en el banco de suplentes. Nos vamos a cansar de repetirlo, pero es así. El caso más llamativo es el de Alan Varela, el único juvenil que había roto realmente el molde, que se había ganado el lugar, era el mejor jugador del equipo. En eso creo que estábamos todos de acuerdo, y con la llegada de Rolón, que no había hecho méritos suficientes en Huracán, y en los partidos que jugó en Boca tampoco, para sacarle ese lugar a Varela, bueno, se quedó con el puesto. Y cuando no jugó Rolón frente a Argentinos Juniors, lo hizo Campuzano. Realmente muy difícil de entender algunas decisiones de Russo, que con el tema de los cambios durante el partido también generó algún tipo de molestia. Por lo general es un técnico que no hace variantes de manera temprana. Frente a Estudiantes ya fue un exceso total, un equipo que venía jugando realmente muy mal, que no encontraba ningún tipo de respuesta dentro del campo de juego, y que recién intentó alguna variante, alguna modificación, con el resultado en desventaja y ya sin tiempo prácticamente para la reacción. Me parece que la decisión que toma Boca es correcta, más allá de las cuestiones y de las versiones y las historias, obviamente, de cada uno de los sectores, con cuestiones internas en Boca que realmente a esta altura ya sinceramente cansan y van en contra de lo que tiene que ver con la voluntad del hincha y con la voluntad de lo que tendrían que tener todos aquellos que hoy están en el club, ya sea desde el oficialismo como de la oposición. Todos deberían de una vez por todas hacer efectivo eso que tanto se dice y poco se hace: poner al club por encima de todo y de todos, dejar los egos de lado y obviamente luchar con las cartas sobre la mesa, con propuestas y con lo que cada uno debería querer hacer para que Boca sea cada día más grande. Por otro lado, bueno, obviamente está el hecho del entrenador, de quién va a ser el próximo director técnico. Por ahora será Bataglia hasta fin de año de manera interina. Habrá que ver si los resultados y el juego lo respaldan como para ganar algún tipo de mérito de continuar en el cargo para el año que viene. Y como para redondear, obviamente, el tema de la salida de Russo, es decir, bueno, en lo personal, a mí era un técnico que no me representaba tanto. Cuando llegó a principios de 2020 no estaba tan de acuerdo con esa decisión. Obviamente no hay que perder de vista que el arranque fue realmente muy bueno, con una recta final de ese campeonato que había arrancado el año anterior, y esa remontada final, se le pudo ganar el campeonato a River, se había encontrado un equipo y el funcionamiento era bastante bueno. Me parece que el momento del receso y del
el parate por el coronavirus lo perjudicó y a partir de ahí ya no pudo volver al nivel que había mostrado en ese arranque. No podemos desmerecer las dos eliminaciones a River, la Copa Diego Maradona. Digo, en cuanto a resultados, quienes quieran justificar la salida de Russo me parece que van por un camino equivocado. De hecho, ha llegado a semifinales de Copa Libertadores en la anterior edición, en la actual se fue en octavos, pero me parece que también hay que dejar de lado un montón de cuestiones y de críticas, porque Boca no solo había hecho méritos para pasar, sino que había hecho los goles para ganar los dos partidos y a Boca lo sacaron de la Copa Libertadores. Creo que ese punto también lo beneficia a Russo en el análisis y en las críticas, porque la manera en la que a Boca lo sacan de la Copa le permitieron salir del foco de cuestionamiento por cómo jugaba el equipo. Si bien en esos dos partidos quizá mostró la personalidad que tanto se le pedía para jugar este tipo de encuentros, el rendimiento no fue bueno. Me parece que se sobrevaloró muchísimo el trabajo de Boca frente a Mineiro. Lo único que hizo Boca fue cortar los circuitos de Mineiro, quizás fue bastante más inteligente de lo que suele ser y ganó los partidos. Obviamente, repetimos, a Boca lo han sacado de la Copa y esto permitió que Russo se corriera del foco de las críticas. Atlético Mineiro llegaba como el mejor equipo de la primera fase de la Copa Libertadores, con figuras de renombre, con un esquema muy aceitado, sin receso por Copa América, y en contraposición Boca era un equipo que venía de muchas salidas del plantel, con muchas caras nuevas, con el receso por Copa América, con problemas en el funcionamiento, bueno, y así todo realmente compitió, como hoy está de moda decir, pudo dar la cara y estuvo a la altura de la circunstancia. Cuando vuelve de Brasil, el tema del aislamiento, los dos partidos de la reserva, otra cuestión que me parece que hizo correr el foco de Miguel Ángel Russo y del trabajo que venía demostrando Boca, que era muy malo y que por un rato obviamente quedó al margen. La eliminación a River, la segunda eliminación a River, también le dio un poco más de aire para seguir, pero ni siquiera eso fue suficiente, porque lo visto frente a Argentinos Juniors, aún con la cancha mojada y la imposibilidad para jugar, por las decisiones que ha tomado y obviamente lo que se vio frente a Estudiantes, simplemente sirvió para confirmar todo lo que se venía haciendo. ¿Por qué Russo no me entusiasmaba cuando la nueva dirigencia lo contrató a principios de 2020? Porque Russo ya había estado en 2007 y más allá de la Copa Libertadores ganada, me parece que había dejado en claro quizá algunas cuestiones que no estaban tan aniliadas con Boca o realmente con lo que quería verse en el campo de juego. Es cierto, en esa Copa Libertadores, que es innegable, y obviamente el hincha de Boca le estará agradecido por siempre, estuvo Riquelme y hubo un equipo que ha podido resolver las cuestiones de manera muy favorable, pero no hay que parar de vista que esa Copa Libertadores no fue tan sencilla como parece, por aquella final frente a Gremio 5-0, donde sin dudas Boca pasó por arriba el equipo brasileño y dejó en evidencia la superioridad en esa final. Pero el resto de las instancias no fue así. Recordemos, en primera ronda Boca tuvo que golear a Bolívar en la cancha de Vélez para poder clasificar. Desde lo futbolístico el equipo no venía dando buenas muestras de fútbol. Le había ganado a Toluca, es cierto, 3-0, pero había sufrido mucho con Cienciano y bueno, tuvo que llegar a la última fecha obligado a ganar frente a Bolívar. Había empatado en La Paz, había perdido los dos partidos en la altura, tanto en Toluca como en Cusco frente a Cienciano, y de hecho me parece que la lesión de Maidana en Perú fue una de las cuestiones que le permitió a Boca acomodar el equipo. Esa defensa era con Ibarra, con Maidana, con el Cata Díaz de 6 y con Morel Rodríguez de 3, dejando a Clemente Rodríguez en el banco. Cuando se lesiona Maidana, el Cata Díaz pasa como primer central, Morel Rodríguez juega de 6 y entra Clemente, algo que en el funcionamiento, no solamente por la variante de nombre, en el funcionamiento también benefició muchísimo a Boca. Después estuvo la serie frente a Vélez, que parecía liquidada después del 3-0 en la ida, que se sufrió mucho en Liniers, con Libertad, no sé si recuerdan, el empate en la Bombonera, y hasta el segundo tiempo Boca estaba quedando afuera. Ahí apareció Riquelme desgarrado para romper el resultado. En las semifinales, la caída frente a Cúcuta en Colombia, por más de haber empezado arriba en el marcador, y la revancha el día de la niebla y con el gol de Riquelme de tiro libre para romper el cero y empezar a ganar un poco también en confianza. La final frente a Gremio, lo dicho, allí sí se vio una supremacía total del equipo de Russo y una Copa Libertadores que no es para desmerecer, que obviamente tiene el mérito ganado el entrenador, pero que me parece que a la hora de poner la lupa sobre el funcionamiento otra vez empezamos a encontrar algunas cuestiones que no nos dejan del todo tranquilo. El segundo semestre de aquel 2007, ya sin Riquelme, fue un espanto, fue muy pero muy flojo, no sé si lo recuerdan, pero Boca no solo en resultados sino en funcionamiento jugaba muy mal.
Obviamente la gota que rebalsó el vaso quizás fue la derrota frente a Milan, no porque era sorpresiva, digamos, uno podía esperar que el Milan le ganara a Boca, pero el nivel de Boca no fue para nada bueno. Y si muchos creen, o si como tanto se dice, que Russo se fue en aquel 2007 por haber perdido con Milan y porque la vara estaba muy alta, déjenme decirles que están equivocados. Russo se fue de Boca porque el trabajo, especialmente en ese segundo semestre, después de haber ganado la Copa Libertadores, fue pero muy flojo. El partido frente a Milan fue una anécdota y simplemente sirvió para confirmar lo que ya se venía barajando desde hace tiempo atrás. Seguramente si lo hubiese ganado al equipo italiano, quizá hubiese sentido algún tipo de espaldarazo para seguir. Pero me parece que ya allí había quedado en claro que el ciclo de Russo estaba terminado y por eso me llama la atención que se lo haya vuelto a contratar a principios de 2020. Repito, un técnico del que no se duda su trabajo, que tendrá sus maneras y sus formas, como tanto lo dice, que ha ganado una Copa Libertadores, que ha ganado la Superliga de una manera muy elogiosa, que ha ganado la Copa Diego Maradona, que ha eliminado 2 veces a River, y esto no es un dato menor después de lo que venía pasando en los últimos años, pero que no ha encontrado respuestas, que ha tomado decisiones que no parecen coherentes y que obviamente dejaron en evidencia una fragilidad muy grande en el campo de juego. Obviamente muchos también apuntan al Consejo de Fútbol porque el plantel parece haber sido armado también por el sector que lidera Riquelme. Bueno, si Russo con su experiencia se deja intervenir en sus decisiones a tal punto de no estar en las charlas para el mercado de pases y para la formación de cada uno de los equipos ante cada partido, me parece realmente difícil de creer. Si esto fue así, el técnico debería decirlo, porque si no está pagando por decisiones obviamente que no toma. De hecho, aceptarlas es una decisión. No lo sabemos, es muy difícil poder tener noción sobre este tema, hay un montón de campanas, hay un montón de cuestiones en juego, por eso hablaba al principio de tratar de dejar los egos de lado y pensar de una vez por todas en que en Boca es lo más importante, por sobre todo y por sobre todos. Ahora vendrá un tiempo de reacomodarse con Bataglia, que ha dejado una muy buena sensación en los 2 partidos que le ha tocado jugar con reserva. Parece mentira y hasta da un poco de vergüenza decirlo, pero los 2 partidos de la reserva fueron los mejores de Boca en este semestre. El de Banfield, sin duda, por encima incluso el de San Lorenzo. Con un equipo que fue inteligente, que cada pieza la ubicó en el lugar donde mejor rinde, que tuvo la iniciativa, que fue superior al rival y que mostró una clara idea de juego más allá de no haber logrado la victoria en esos partidos. Obviamente con un asterisco también de haber jugado un partido el día anterior, con el cansancio lógico que traían esos chicos para el partido con Banfield y que pocos días después también tuvieron que salir a la cancha para jugar frente a San Lorenzo. Candidatos, se empieza a hablar de Eduardo Domínguez, me parece que es el más aceptado por el hincha, al menos en las primeras encuestas que han surgido. Se habla de Heinze, me parece que no tiene el perfil que mejor le puede llegar a sentar a Boca, y también obviamente la posibilidad de Bataglia desde el lado de afirmarse en este interinato y hacer las cosas lo mejor posible para ganarse una posibilidad. Habrá que ver lo que sucede, esto puede cambiar muchísimo cada día, en Boca las cosas son así, por eso este es el momento de tener calma, de empezar a reacomodarse. Se fue Russo, me parece que era necesario, este ciclo no daba para más, estaba totalmente terminado desde hacía mucho tiempo. Habrá que ver hasta final de año cómo se llega de la mejor manera posible para tratar de pelear el campeonato, para tratar de ganar la Copa Argentina, para asegurar un lugar en la próxima Copa Libertadores y empezar a sacar conclusiones de algunos jugadores y del funcionamiento para aplicar a partir de 2022. Les agradecemos a todos muchísimo por haber estado ahí. Si les gusta el video, les pedimos que le den like, que lo compartan, que se suscriban al canal y así poder llegar cada vez a más hinchas de Boca. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.